ustedes mencionan, siempre hemos resaltado, principalmente el 27 de febrero, hacemos una celebración que básicamente yo creo que es la más grande que se hace en la provincia y quizás en el país, porque la tradición es que todas las alcaldías hacen un te deum, un arreglo floral y no pasan de ahí. Sin embargo, nosotros hacemos un desfile de autoridades, del pueblo, cerramos la calle principal, colocamos una tarima, llevamos un artistas locales, pero principalmente los niños de nuestras escuelas que hacen sus presentaciones y deleitan a todo el público. Y nos pasamos un día de fiesta, de verdadera fiesta, y culminamos siempre con unos fuegos artificiales. Así es. Cerrando con broche de oro esa celebración que ha de ser siempre la más importante de nuestro país. Es importante porque mantiene esa tradición no solamente en un año, sino que viene ya todo el periodo que ha sido como síndico. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te ha inspirado a ti para fortalecerte como resiliente a nivel municipal, ya que veo que las obras de mitigación de riesgo está bien consecutiva y me parece que tú estás interesado y por qué te interesa mucho es darle mantenimiento a eso? Mira, una de las principales cosas que nosotros hicimos, las principales inquietudes, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, desde la primera lluvia tuvimos graves problemas. Y es que en Juan López había unas cuantas puentes, le denominan puente Badén, son puentes bajitos, puentes alcantarillados, pero todos causaban problemas. Esos puentes fueron derribados la mayoría, con excepción de uno, que estamos trabajando en eso y este martes, Dios mediante, vamos a esa comunidad con una comisión presidencial a la comunidad para ya ver si trazamos la pauta definitiva de erradicar ese problema. Y me refiero al que está ubicado en la Joyita de los Bolines, localidad que pertenece a Los Tejadas, y que es la mayor preocupación que hemos venido teniendo en los últimos años. Otros lugares hemos construido Puente Cajón y hemos ampliado otro muy pequeño que habían, de manera que ya esa comunidad baja el río con la crecida y no hay, gracias a Dios, ningún problema. Pero también el ayuntamiento se mantiene dándole mantenimiento a las cunetas, a la cañada, donde siempre hacemos la limpieza de rigor, y eso conlleva que el drenaje pluvial sea más fácil. Sin embargo, en esta semana tuvimos una cantidad de lluvia que excedía la capacidad de todas esas cañadas, entonces las carreteras se convirtieron en río. Hay un lugar en el barrio Lalo Rivas que no tiene que ver nada con ríos y cañadas, sino que es un lugar donde ahí se desarrolló una urbanización sin ninguna prevención, y hay unas calles, hay una callecita que no tiene salida, construyeron una casa al final, esa calle tiene un pequeño desnivel, no le construyeron el desagüe necesario. ¿Ese es el barrio Los Mancos? Ese es el barrio Lalo Rivas. Entonces hay una callecita que donde nosotros estuvimos trabajando, inclusive, donde una tubería que se colocó ahí, la limpiamos y reparamos uno de esos tubos que estaba dañado, pero sin embargo nos damos cuenta que definitivamente hay que poner una tubería más grande, y la problemática ahí es que no hay por dónde sacar la tubería, porque todo es propiedad privada, la gente tiene el problema, entonces la gente no quiere que se haga nada, y ahí estamos nosotros entre la espada y la pared. Y por simple que sea la lluvia, ahí se inunda, porque entonces no hay desagüe en esa área ahí. Alberto, un año vimos la reciente rendición de cuentas que hiciste, un año de gestión con muchos logros y sobre todo iniciando ahí mismo la carrera, otro nuevo año de gestión. ¿Qué tienes en este año de gestión que recién inicia? Hablo sobre después de tu rendición de cuentas. ¿Qué viene para Juan López en este año? Bueno, nosotros en la actualidad estamos trabajando en 3 puentes.
Estamos ampliando el puente llamado Viejito Ferreira, conocido así, eso está en el Mamey, es la carretera principal del Mamey hacia la escuela de Juan López arriba, una calle bien transitada. En ese lugar han pasado cantidad de accidentes, incluyendo un obrero de nuestro ayuntamiento que tuvo un intensivo después de que se accidentó y tuvo que pasar por un proceso quirúrgico. Ahí estamos haciendo una ampliación. Próximo a ese mismo puente hay una comunidad, ahí mismo en la parte de atrás del río, que estaba incomunicada. Ahí nosotros hicimos un puente peatonal y estamos aprovechando que estamos trabajando ahí ahora y estamos haciendo una ampliación para que pueda pasar un vehículo, porque la gente quería hacer un badén al lado, y si construíamos un badén ahí, entonces el nivel del caudal del río se eleva por el nivel del badén, y la vulnerabilidad de esa pequeña comunidad ahí, que muchas veces el río se metía entonces a sus casas. Entonces, para evitar eso, estamos trabajando en la ampliación de ese puente también, pero también en la comunidad del Salitre, en la llamada entrada de la Mina Vieja. Ahí estamos también haciendo una ampliación de un puente donde por ahí nunca podía pasar un greda porque no cabía. Ahora le hicimos una pequeña ampliación, lo suficiente para que pueda pasar un greda o que pueda pasar el camión de nuestro cuerpo de bomberos, y eso ya está a nivel. Ya esta semana comenzamos a colocar la varilla y producto de la lluvia precisamente hubo que paralizar el trabajo, y están las varillas ahí, y en estos próximos días, si Dios nos lo permite y la lluvia cesa, entonces ahí vamos a colocar el embarillaje y le vamos a echar concreto para que ya ese puente esté viable para esa comunidad y que pueda pasar un vehículo más grande por ahí. Todos estos puentes que yo estoy mencionando, como otros que hemos construido en nuestra gestión, son puentes construidos con recursos del ayuntamiento. Eso te iba a preguntar, que si ha visto una mano amiga desde el gobierno central para hacer esas, pues salen caros. Sí. Esas grandes inversiones, pero qué bueno que tú... Eso demuestra la capacidad gerencial suya. Que tú resaltaras que es con recursos propios. Correcto, solamente hay dos puentes en Juan López que se han construido con recursos del gobierno central, que es el puente que está en la carretera que va desde el Salitre hacia Los Tejadas. Ahí había un puente cajón pequeño, que a veces era muy pequeño y la cantidad de agua entonces se inundaba también. Eso se demolió y se construyó un puente ya bien grande ahí. Además, el río se le hicieron unos muros engavionados donde ya no hay peligro en esa comunidad. Más abajo, en ese mismo lugar de ese puente, en esa entrada que se conoce como la entrada de Ramona o la entrada de la Doctora, también se hizo otro puente cajón bastante amplio con dinero del Estado. O sea, eso lo hizo la Oficina de Desarrollo Provincial. Ahí fue que nosotros, ahí fue que demolimos uno de esos puentes alcantarillados del cual yo le mencioné. Hay una problemática en la entrada de la Barca, donde se demolió un puente alcantarilla que había ahí porque hizo bastantes daños. Y este año nosotros tenemos contemplado hacer un puente peatonal, que es hasta donde nos alcanzan los recursos del ayuntamiento en ese lugar ahí. Pero lo hemos solicitado al gobierno central para hacer unos muros engavionados, ya que esa carretera que va hacia el puente La Barca, hacia el Play Santiago Tavera en La Barca, entonces para colocar unos muros engavionados ahí y proteger la carretera, porque en realidad está en peligro de colapsar. No solamente en ese lugar tenemos la intención de colocar esos muros, sino también que nuestra solicitud va más allá al gobierno central en recursos para, en la Joyita de los Julines, que hay muchas casas que están en peligro, como también en donde está el puente de los González, próximo al barrio José Morel, conocido tradicionalmente como La Cucaracha, donde nosotros ahí hicimos un puente, le asfaltamos la callecita ahí, y ahí también se ven unos derrumbes ahora que el río ha ido pues comiendo y comiendo paulatinamente,
y lamentablemente son caminos que hay que hacer reparaciones rápidas. ¿Cómo ha afectado, hablábamos ahorita del tema migratorio y de los haitianos sin documento? ¿Cómo ha afectado a Juan López o en qué le ha beneficiado? ¿Hay Juan López, Batey, haitianos? Sabemos que estamos, ¿verdad? Toda la comunidad está llena Bueno, en situaciones. hay que reconocer que Juan López es una comunidad agrícola, avícola y porcina. Sí. 3 producciones donde en todas se usa mayormente la mano de obra extranjera, en este caso de nuestros hermanos haitianos. Pero también se suma la construcción, donde Juan López ha tenido un auge de construcción, principalmente en los últimos años, donde la construcción usted no encuentra a quien pagarle un día de trabajo. Y ahí también se usa mucho la mano de obra extranjera. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el gobierno verdaderamente aplique una política de migración donde se prohíba las entradas al ilegal, pero ya cuando entre una persona y cumpla con ciertos requisitos, pues entonces tenga por lo menos un permiso laboral que cada X tiempo se le pueda renovar de acuerdo al comportamiento de esa persona. Yo fui inmigrante en Estados Unidos, yo entré a Estados Unidos cuando yo tenía 14 años de edad y yo sé lo que es ser inmigrante. Entonces, yo no puedo ser una persona narcisista y irme al extremo, porque a fin de cuentas son seres humanos y son nuestros vecinos, aunque hay una diferencia no solamente de idioma, sino de cultura, de religión, pero también lo que pasó aquí en nuestra historia, que no la podemos olvidar, inclusive aquí mismo lo que es el degüelle de Moca, que está en la historia marcada con sangre, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado la cantidad de esos vecinos que tenemos en el país, porque esas cosas no se olvidan y tenemos que tener cuenta para que no se repitan jamás. Que si no se cumple el 80-20, que se cumple 80-40. 40-60, que diga. Bueno, mire, yo le digo lo siguiente, eso es una utopía. Aquí se inventan cosas para salir del momento, porque son cosas políticas. Y las decisiones políticas hay que analizarlas muy bien. Es 80-20 y esos asuntos salieron del paso, crearon la ley y ya la gente se está tranquila. Es la aplicación de la ley de migración en todo su contexto, para que esto en realidad tenga un final feliz para ambos. Que si se aplicara, se regularizara muchos de los negocios que hay, porque no es un misterio que hay en ese entramado de tráfico de personas, hay negocios. Pero fuerte. Pero que en el tráfico de personas, y escúchame que yo te interrumpa, está la mano dominicana. Exactamente. Porque es el dominicano que lo trae en guagua. Es el militar que lo deja pasar. Exacto, el civil, es el militar. dominicano que lo emplea. Es el dominicano que lo tiene aquí. Si hay una voluntad política verdadera de erradicar ese mal que tenemos, lo habrá. Y yo entiendo que el presidente ha comenzado. Con mano dura, esperemos que sí. Con mano dura, exactamente. Pero el asunto aquí no es mano dura simplemente. Y que si se aplican esas medidas, que se aplique verdaderamente un programa que conlleve a que se erradique la inmigración ilegal, que es un problema no solamente, nosotros lo tenemos aquí con los haitianos, pero a nivel del mundo tenemos muchísimos dominicanos ilegales. Sí, en toda parte. En Europa, principalmente en España, en Estados Unidos, esa vuelta de México se llevó miles de dominicanos para allá. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas para que después no nos pese. Así es. Mira, hemos hablado un poquito de todo. Vámonos ahora, Alberto es político. Es militante y una autoridad de un partido político. Actualmente vemos que se ha desatado la carrera del presidente decir que no va. Los compañeros, que es normal en todos los partidos, de personas que entienden que tienen, ¿verdad?, la capacidad de sustituir y ganar las próximas elecciones. ¿Qué tú opinas sobre eso como miembro del Partido Revolucionario Moderno?
Bueno, lo primero es que yo pienso que eso fue un error de nuestro presidente, decir con tanto tiempo de antelación a una campaña que no iba a repostularse. Eso ha hecho lo que usted mencionó, que muchos compañeros ahora quieran ser presidente de la República y pongan su norte a su candidatura y entonces la función en algún momento se desenfoca. Yo he escuchado algunas críticas de compañeros que dicen, bueno, pero está bien, usted quiere ser candidato, renuncia a sus funciones, sea candidato. Así es. Pero eso ninguno lo van a hacer, eso es entendible. Eso también ha conllevado que quizá algunas puertas se nos cierren a nosotros los alcaldes o a muchos compañeros, porque cuando yo necesito algo de una institución, quizá lo primero está a quien tú apoyas. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay puertas que eso se te iba a cierran preguntar, sin querer. eso te iba a preguntar. Quizá uno mismo a veces se cohíbe de ir a una institución porque quizá esa es la primera palabra que te van a decir. Exacto. Mira, yo estoy aspirando. Te quieren comprometer. Yo puedo estoy aspirando. Te quieren comprometer. Compañero. Comprometer. Entonces, lamentablemente, esto es un asunto constitucional que todos tenemos derecho de elegir y ser elegidos, y en este caso de inclinarnos para un precandidato en particular. En resumen, Alberto no está con nadie. No, yo sí, porque yo te puedo decir que Wellington Arnaud Mocarno es un joven que yo lo conozco desde que estábamos jovencitos ambos, y pienso que es una persona muy cercana a la gente, a quien yo puedo llamar y que me toma el teléfono, y entonces es compueblano, es una persona que es con sangre nacida dentro de nuestro partido, donde yo conocí a su padre, Wellington Arnaud. Tuve el honor de conocerle en el 93, 94 en los Estados Unidos, donde trabajamos con la campaña del extinto José Francisco Peña Gómez, y entonces pude conocer de cerca a esa familia, y sé que hay valores y valores que pueden cultivarse y representar una nueva esperanza para la República Dominicana, ya que nuestro presidente Luis ha dicho que no se va a reelegir. En pocas palabras, señores, él está afín la con Wellington Arnaud. Sí. No, definitivamente. Es así. Mira, vemos la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, en un dime y te direte. ¿Tú crees que el PRM pueda sostener el poder más allá del año 2028? Lo va a sostener porque el PRM todavía tiene un sitial en la población donde está por encima de la oposición en conjunto. Cuando usted pueda medir que la oposición en conjunto suma el porcentaje que tiene el PRM, entonces yo podría decirte, se puede perder, porque si se unen, entonces la competencia está. Pero ninguna de las cosas ahora están visibles. Ni está visible la unión ahora mismo, ni está visible la suma del porcentaje de ambos que superen la simpatía que todavía tiene el PRM en la población. Alberto, pero síndico 2 periodos, ya vas a cumplir los 2 periodos. ¿Tú no crees que ya ya quedó a 3 etapas y hay que ir a otras nuevas aspiraciones, diría yo, diputado? ¿Piensas o vas a esperar que el tiempo te lo pida? Ahora estamos aspirando a dejar un legado en la provincia. Nosotros hemos conformado una mancomunidad en la provincia de Espaillá y estamos trabajando de cerca con una compañía que se llama Servaver, donde hay un proyecto de reciclaje de toda la basura que se produce en la provincia de Espaillá. Desecho sólido. Le agradezco a los colegas alcaldes de esta provincia, que sumamos un total de 15 que me eligieron como su presidente, y estoy concentrado en que dejemos ese legado a la provincia para que estos desechos que causan tanta problemática aquí en la provincia de Espaillá y principalmente aquí en el municipio de Moca, donde se concentra la mayor población, nosotros dejar un legado en las futuras generaciones para que se implemente el reciclaje en toda esta área.
El asunto político vendrá en su momento y el momento dirá si nos mantenemos ahí, si nos retiramos, si queremos seguir escalando. Hasta ahora pienso que nuestro presidente ha tenido un buen comportamiento y eso hace que nosotros sigamos apegados al liderazgo del PRM y en su momento lo que el partido decida, si está a favor de la ciudadanía, nosotros estaremos en la disposición de asumirlo. ¿Usted tiene alguna campaña tendente a la mente de la persona, cambiar la mentalidad de la persona en cuanto a los desechos sólidos? Porque, por ejemplo, aquí tenemos en el municipio de Moca 23 cañadas y esta cañada las 24 horas de cada día, las 24 horas transportando desechos sólidos. Si usted tiene alguna campaña educativa para tratar de que la gente recicle y también no tire la basura. El problema es el siguiente, si yo le digo al ciudadano ahora, vamos a reciclar, ¿dónde vamos a depositar el reciclaje? Exacto. Por eso yo le digo que hay que trabajar para que se creen las condiciones, entonces ahí hacemos una campaña fuerte y un trabajo desde los ayuntamientos para que entonces se recicle. Ahora bien, yo le puedo decir al ciudadano, por lo menos separe los desechos orgánicos que se convierten en abono o que vuelven a la tierra, tírenlo en el patio, coja una barrica, píchela una barrica plástica, póngalo ahí. Hay un modo simple, todos tenemos una biblioteca en nuestras manos, hoy en día es fácil buscar ahí cómo yo hago, cómo yo convierto desechos biodegradables en abono orgánico para las flores, para nuestros frutos y eso. Entonces eso es lo que podemos hacer ahora. Exactamente. Mientras tanto es un esfuerzo en conjunto para que haya un lugar aquí donde todos nosotros podamos implementar verdaderamente un sistema de reciclaje y un lugar donde depositarlo para que sean reusables esos productos. En el caso de la materia orgánica, que se conviertan en abono para el uso que puede el Ministerio de Agricultura tener un programa para hacerlo así. ¿Dónde vierte, Juan López, la basura? Porque primero era en Moca, pero en Moca ya el vertedero... No, mira, nunca ha sido en Moca. No ha sido en ocasiones se han traído camiones a Moca producto de la problemática que hay, que el vertedero de nuestro está básicamente en una loma. Pero cuando Heriberto Grullón fue alcalde y se hizo un vertedero en una propiedad del señor Euclides Grullón, que es hermano de Heriberto. Luego Eri de Jiménez, cuando fue alcalde, hay un pequeño terreno ahí donde se adquirió y se alquiló otra parte. Ese fue el vertedero que nosotros le damos. Que debo decir que manos malintencionadas, iniciando nuestra gestión, que nunca eso se había incendiado, lo incendiaron. Oye, y ese fue el primer gasto de emergencia que hizo el ayuntamiento, donde tuvimos que hacer grandes inversiones para sofocar el fuego, gracias al cuerpo de bomberos de Juan López, de Moca, y al cuerpo de bomberos de Villatrina. En ese entonces no teníamos cuerpo de bomberos de Juan López. ¿Tiene relleno sanitario? Mire, yo debo admitir la verdad. Ese vertedero, como todos los vertederos a cielo abierto, son un desastre. Pero lamentablemente es lo que nosotros tenemos y hasta dónde podemos alcanzar para vertir la basura. Por eso nuestro interés principal de que esa compañía, que se llama Servaver, se establezca en la región, será en dos lugares, en la parte baja de la provincia y en la parte alta. La parte alta cubrirá los dos municipios, Gaspar Hernández, Jamao, y los 3 distritos municipales de allá. Y aquí en la parte baja, entonces, los 10 ayuntamientos de la parte baja, que está el municipio de Cayetano Hermosén, municipio de San Vito, municipio de Moca, y los 7 distritos municipales, donde está incluido Juan López, y que es lo que queremos, sacar esa basura de Juan López. Ya tenemos el tiempo encima casi, pero Alberto, una pregunta que no se puede quedar. Sabes que aquí se maneja mucho la tendencia, que yo soy de un equipo, tú eres de otro. Lo que yo he visto es que tú eres de Alberto y del pueblo. Esa es mi percepción. Porque nunca te he oído te he escuchado hablar más de uno ni de otro.
siempre te ha manejado en el equilibrio, por así decirlo. Pero ¿crees tú que, volviendo otra vez un poquito atrás, al proceso que se va a llevar el PRM, dicen que será una convención cerrada, otros dicen que será semiabierta con los inscritos y no inscritos? Bueno, las anteriores convenciones se hicieron cerradas, con lo que estábamos inscritos dentro del PRM. ¿A quién vamos a elegir? Bueno, eso depende del trabajo. Nos inclinaremos por quien desempeñe un buen trabajo, por quien esté a la vanguardia en los problemas de la sociedad para resolverlo y en quien verdaderamente represente un futuro mejor para nuestro país y lógicamente para nuestro partido con el trabajo que hagan. Yo siempre he dicho que nos arrodillamos a Dios y alabamos a Dios. Ahí está, me doy por respondido. Así es. Miren, señores, estuvo con nosotros Alberto. Alberto, despídete en este último minuto que nos queda ya para despedirnos del programa. Bueno, me despido diciéndole a nuestros ciudadanos que, como dice este programa, prevención comunitaria, depende de todo. La prevención comienza en la casa. Exacto. En estos momentos de altas lluvias nosotros tenemos que ver qué podemos hacer de nuestra parte. A veces decimos que se le metió el río, pero muchas veces que el ciudadano se le mete al río y entonces hay los problemas. Un abrazo para todos, un feliz domingo y que Dios le brinde el pan ya a esta hora a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Sí, pues, señora, ha sido un placer verlo tenido usted, recordándole que van a proseguir la lluvia, que tengan mucha precaución, sobre todo no cruzar cañadas ni ríos cuando están desbordados.